Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Faka. Seguramente alguna vez te pusiste a mirar tu árbol genealógico y seguramente reconociste a tus abuelos, muy posiblemente a tus bisabuelos y quizás ya no reconociste a tus tatarabuelos. Pero ¿alguna vez te pusiste a pensar qué pasa si vamos miles de años para atrás en el árbol genealógico? Es decir, ¿quiénes fueron los padres de todos nosotros? Por eso hoy entenderemos quiénes fueron los primeros humanos. Para entender los orígenes de la humanidad, primero hay que entender las respuestas que se daban a esta pregunta en la antigüedad. Según la mitología china, fue la diosa Nuwa quien creó cientos de humanos, dándole su forma con arcilla. Los que hizo más cuidadosamente fueron los nobles, reyes y emperadores, y los que hizo más descuidadamente fueron todos los demás. En algunas islas del Pacífico Sur creen que el padre de todos fue Batea, que se formó cuando la diosa se desprendió un trozo de su costado derecho. Las religiones judía y cristiana dicen que la que nació de una costilla fue Eva, la primera mujer, sacada del primer hombre, Adán. Si bien es interesante conocer estas historias creadas hace mucho tiempo, lo cierto es que hoy en día tenemos otras explicaciones gracias a los restos encontrados en la Tierra. Quienes estudian estos temas, sobre todo los paleontólogos, han encontrado restos de personas de hace miles de años y se dieron cuenta que en algunos lugares no hay huesos tan viejos como en otros. Los restos más antiguos solo se han encontrado en África, lo que nos da el indicio de que fue ahí donde vivieron los primeros seres humanos. También se dieron cuenta que los huesos más antiguos cada vez se parecían menos a los humanos actuales. Pero, ¿por qué pasaba esto? El naturalista Charles Darwin en sus viajes se encontró restos de animales antiguos muy diferentes a los actuales, pero que al mismo tiempo se parecían a sus parientes. Así, por ejemplo, parece que el gliptodonte fuese algo así como el ancestro del armadillo, y el Celidotherium, de 11.000 años, el ancestro del perezoso. Darwin propuso que las especies no han sido iguales todo el tiempo, sino que han ido cambiando, y a esta idea se la llamó la teoría de la evolución. Esta teoría además se aplica por igual a animales, plantas y seres humanos. Así como cada familia tiene su árbol genealógico, también existe un árbol genealógico de las especies. Hace como 150 millones de años, a partir de ciertos reptiles, evolucionó esta especie de ratoncito llamado Juramaya, quien fuera el ancestro de todos los mamíferos actuales. Uno de los tipos de mamíferos es el de los primates, en el que están los monos y los simios. Por cierto, la palabra primate, como te imaginarás, quiere decir primo. El procónsul es un primate de hace 15 millones de años, que ya podía ver a colores. Y fue probablemente el ancestro de los orangutanes y los homínidos, tales como los chimpancés, los gorilas o nosotros. Estos homínidos ya tienen laringe, los que nos permite articular sonidos. Los primates vivían cómodamente en los árboles, alimentados de frutos, prácticamente sin depredadores. Sin embargo, hace unos 14 millones de años, las cosas empezaron a cambiar. Muchos primates se vieron obligados a abandonar su hábitat en los árboles. Tal vez su vida fácil sin depredadores condujo a la superpoblación, y algunos grupos fueron expulsados de los bosques hacia las sabanas, un ambiente muy hostil para estos animales incapaces de digerir hierba y pobremente dotados para la caza. De esta época datan los restos más antiguos conocidos de una especie de primate llamada Ramapithecus, que pobló gran parte de Europa, África y Asia. Se puede suponer que estos primates desplazados de su hábitat natural compensaron su debilidad formando manadas, al estilo de los mamíferos cazadores. La postura erguida favorecía que cada miembro de la manada pudiera mantener contacto visual con los restantes, de modo que podían avisarse más eficientemente si detectaban algún tipo de peligro. Así entonces, la selección natural favoreció a los individuos mejores dotados para esta incómoda posición erguida. El Ramapithecus se extinguió hace 8 millones de años, pero hubo otras especies en sus mismas circunstancias, que también sobrevivieron por más o menos tiempo. En general, estos monos cazadores reciben el nombre de homínidos. Desde hace unos 6 millones de años fueron apareciendo en el este de África varias especies de homínidos agrupadas por los biólogos bajo el género Australopithecus. En general son los primeros a los que se puede aplicar sin discusión el calificativo de homínido. Paulatinamente, las distintas especies de Australopithecus fueron adquiriendo la postura erguida como postura habitual, y su capacidad craneana, que aún era pequeña en comparación con la del hombre actual, fue aumentando. Lo que estaba sucediendo era que los homínidos compensaban sus pocas dotes de supervivencia con un incremento de sus habilidades. La postura erguida hizo que ya no necesitaran sus manos para caminar, y pronto aprendieron a usarlas para matar presas pequeñas con piedras. Potenciaron su agilidad, su capacidad de comunicación y su capacidad de observación, y todo eso se corresponde fisiológicamente con un incremento de la complejidad neuronal de su corteza cerebral. El Australopithecus afarensis nació hace unos 3 millones de años y medio. Al parecer, fue el primero de nuestros ancestros que caminaba parado. Lucy, quien se cree que fue la primer ser humano, fue un Australopithecus que se ha reconstruido a partir de restos encontrados en Etiopía, en África.
Hace unos 5 millones de años inicia el Plioceno, con un enfriamiento del clima, lo que provoca la extinción de muchos grandes mamíferos. Sin embargo, los Australopithecus proliferaron y se vieron obligados a extenderse, ya que no había muchas presas a su alcance, y una pequeña porción del territorio no podía alimentar a muchos individuos. Poco a poco fueron ocupando todo el este de África, desde Etiopía hasta el extremo sur. La naturaleza proporcionó entonces una ayuda más a los homínidos, la maduración retardada. En un momento dado, aparecieron homínidos con un defecto genético. Nacían prematuramente y su crecimiento era demasiado lento. A primera vista, esto era un grave inconveniente. Con el tiempo, las crías llegaron a nacer sin pelo, sin dientes, con la caja craneal todavía sin soldar, sin capacidad de andar y tardaban bastante tiempo en valerse por sí mismas. Sin embargo, estos inconvenientes eran compensados con creces por una única ventaja. Una infancia más larga implicaba mayor tiempo para aprender. En efecto, las crías de los primates actuales muestran un alto grado de curiosidad durante su relativamente breve periodo juvenil, pero después esta curiosidad desaparece casi por completo. Los homínidos conservaron su interés por observar y aprender durante toda su vida, y esto los hizo notablemente más inteligentes. Esta es la razón por la que la selección natural estimuló la maduración retardada, que se fue agudizando a lo largo de las sucesivas especies de homínidos. Hace unos 2,5 millones de años apareció entre los Australopithecus una nueva especie que ya no puede englobarse en este género. Se trataba del Homo habilis, al que, como vemos, los biólogos le han asignado el nuevo género llamado Homo. El Homo habilis superaba al Australopithecus en capacidad craneana y en inteligencia. Como prueba de esto, encontramos que el Homo habilis fue el primero en tallar piedras para hacerlas cortantes o punzantes. El Homo habilis se extendió rápidamente por los territorios habitados por el Australopithecus. Hace 2 millones de años surgió una nueva especie del género Homo, el Homo erectus. El Homo erectus poseía un cerebro un poco más chico, ya parecía humano y fue esta especie quien aprendió a valerse del fuego. Por aquel entonces no sabía producirlo ni controlarlo, sino que se lo encontraba cuando un rayo incendiaba un árbol. Se cree que aprendió a conservarlo como algo valioso, y con el tiempo aprendió a controlarlo. Esto le supuso una mayor protección frente al frío y los animales carnívoros, así como la posibilidad de alimentarse de la carne de muchos animales que difícilmente podían digerir en estado crudo. Su modo de vida era ya muy similar al de otros mamíferos cazadores, ya que su inteligencia había compensado su inferioridad física. El Homo erectus llegó a ocupar medio planeta, poblaba todo África, buena parte de Asia y casi toda Europa, exceptuando el norte. También había aprendido a fabricar cabañas, que lo protegían de la intemperie, cuando no había cuevas naturales, que hasta entonces habían sido su único refugio. Hace 600.000 años apareció el Homo heidelbergensis, de cerebro casi como el nuestro y antecesor común del Neandertal y el Homo sapiens. Los neandertales eran grandes, de narices anchas y algunos eran pelirrojos. Se cree que llegaron a convivir con los Homo sapiens en Europa y desaparecieron hace 25.000 años, casi seguro mezclándose con ellos. La capacidad craneal de las nuevas especies triplicaba a la del Homo habilis. En un primer momento, las diferencias entre los neandertales y los Homo sapiens eran pequeñas, al igual que las diferencias culturales respecto al Homo erectus. Sin embargo, hace unos 80.000 años encontramos ya una cultura neandertal claramente definida. Entre sus nuevas costumbres se encontraba la de enterrar a los difuntos, y entre sus nuevas habilidades, la fabricación de flechas. Con respecto a las inhumaciones, no es razonable suponer en ellos una capacidad de pensamiento abstracto o religioso, pero sí podemos entrever cierto grado de autoconciencia. La selección natural fomentó la existencia de relaciones afectivas de los padres hacia los hijos, pues unas crías absolutamente inválidas no podían sobrevivir sin una buena dosis de paciencia en sus progenitores. Probablemente, sus crías fueron las primeras en reír como recurso para agradar y mantener la atención de sus padres. Estas relaciones afectivas debieron mantenerse entre adultos, de modo que llegaron a sentir el dolor de la muerte e hicieron lo posible para evitar que sus cadáveres fueran alimento de las fieras. El Homo sapiens y el Neandertal se extendieron por Europa, Asia y África. Cazaban todo tipo de animales y se adaptaron con eficiencia a cada medio ambiente. Hace unos 40.000 años, el Homo sapiens se convirtió en el primer poblador humano de Australia. Y hace unos 35.000 años empezó a manifestar su superioridad cultural frente al hombre de Neandertal. Una buena prueba de esta superioridad es que la población mundial pasó en un tiempo muy breve de un poco más de 1 millón de habitantes a casi 5 millones de habitantes. A este avance hay que asociarlo a una significativa evolución intelectual. Es imposible poner fechas a esto, pero el hombre adquirió la capacidad de pensamiento abstracto, o sea, la capacidad de pensar en algo sin necesidad de ningún estímulo externo que lo impulsara. Así también desarrolló el lenguaje articulado. Los homínidos llevaban mucho tiempo comunicándose entre sí con gran eficiencia, pero siempre con signos cuyo significado los daba el contexto. Por ejemplo, un grito dado en un momento justo podría significar atacar en conjunto a una presa o señal de un peligro inminente del cual habría que salir corriendo.
El lenguaje articulado permitía aludir a algo preciso de manera puntual sin necesidad de un contexto. Para ese entonces fue cuando aprendimos a usar símbolos para comunicarnos, a pintar y a intercambiar cosas con grupos lejanos. Y en esta época, cuando inventamos la cultura, es cuando muchos consideran que nos volvimos verdaderamente humanos. Es difícil pensar en quién fue el primer ser humano. Quizás fue Lucy, la primer primate que caminó erguida, o quizás fue el primer ser que construyó herramientas. Todo depende de cómo se define el concepto ser humano. Por otra parte, gracias al avance de la ciencia y de la genética, es posible decir que la más reciente ancestra de toda la humanidad vivió hace unos 160.000 años en África. La llaman Eva mitocondrial, y fueron sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos de sus hijos, quienes dieron paso evolutivamente a la especie que somos hoy en día. Y hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden suscribirse apretando el botoncito rojo, apretar la campanita que les avise cada vez que subo nuevo material, dejar un like, pueden comentarme de qué les gustaría que hable en un próximo video. Si comparten me ayudan un montonazo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.